Bajo las alas del Altísimo. El llamado del refugio. En el corazón de un mundo cubierto por sombras y reinos divididos, existía una antigua profecía. Quien habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A lo lejos, entre bosques encantados y montañas que tocaban los cielos, vivía Ariel, una joven guerrera del reino de Lumina, marcada desde niña con el símbolo de la promesa, unas alas invisibles tatuadas en su espalda que ardían con luz en presencia del peligro. Esa noche, mientras la tormenta rasgaba los cielos y criaturas oscuras se arrastraban por las fronteras del reino, Ariel tuvo una visión. Un anciano cubierto de luz le habló en sueños. Ariel, la sombra del Altísimo te espera. Una guerra se avecina, y solo los que se refugien en él resistirán. Parte al valle del refugio y descubrirás tu destino. Al amanecer, sin dudar, tomó su capa, su espada de cristal y la piedra de fe que le dejó su madre antes de morir. Dejando atrás la seguridad de su aldea, Ariel dio su primer paso hacia lo desconocido. El sendero del silencio. Ariel cruzó el umbral del bosque silencioso donde ni las hojas crujían ni los pájaros cantaban. Los árboles, altos como torres, parecían observarla con ojos invisibles. Cada paso que daba era guiado por la sensación ardiente en su espalda, las alas de la promesa. Mientras avanzaba, una niebla espesa descendió. La piedra de fe comenzó a brillar levemente, y entonces un susurro rompió el silencio. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El eco de ese verso no venía de su mente. Una figura emergió entre la niebla, un joven guerrero cubierto de escamas doradas con una lanza luminosa. Su nombre era Zadriel, un guardián del refugio. He esperado por ti, Ariel. Eres la elegida para llevar la luz al valle. Pero muchos peligros se interpondrán. Demonios alados, engaños, trampas invisibles. Debes confiar en las alas que no ves. ¿Las alas me protegerán?, preguntó Ariel con voz temblorosa. Zadriel asintió y, señalando el norte, murmuró: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, pero debes seguir caminando. El silencio se rompió por un rugido lejano. Una bestia de humo había percibido su paso. El rugido en la niebla. El suelo tembló bajo los pies de Ariel. Desde lo profundo del bosque emergió una criatura temible, el morador de las sombras, un ser hecho de humo negro y ojos rojos como brasas, alimentado por el temor de los viajeros que osaban cruzar su territorio. Zadriel se adelantó, extendiendo su lanza. «¡Atrás, demonio! Esta guerrera está bajo la sombra del Altísimo». La bestia soltó una carcajada gutural. «Ninguna sombra la cubrirá aquí. Este bosque pertenece a la oscuridad». Ariel, aunque asustada, recordó las palabras del anciano en su sueño. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Cerró los ojos, apretó la piedra de fe contra su pecho y recitó: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás segura. Entonces ocurrió. Un halo de luz descendió desde lo alto, cubriéndola como un escudo transparente. El morador rugió furioso, pero no pudo acercarse más. Cada intento de ataque era repelido por la fuerza invisible que la rodeaba. Zadriel aprovechó el momento y lanzó su lanza hacia el corazón de la criatura, que estalló en humo y cenizas. El bosque recuperó el sonido por primera vez en siglos. El viento susurró, los pájaros cantaron y los árboles respiraron. «Las alas te cubren», dijo Zadriel. «No lo olvides jamás». Ariel comprendió entonces que su fe no era un arma cualquiera, era una armadura celestial. Pero el camino hacia el valle del refugio apenas comenzaba. La senda de las flechas.
El amanecer trajo consigo un cielo despejado y una brisa cálida. Ariel y Sadriel caminaron por la senda alta que cruzaba los riscos del olvido, un lugar famoso por devorar la esperanza de quienes miraban atrás. A cada paso, la piedra de fe brillaba con más intensidad. Mientras avanzaban, Sadriel advirtió: «Hoy pasarás por el sendero donde volan flechas que no se ven, disparadas por bocas sin rostro. No temas. Recuerda lo que dice el antiguo verso. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Ariel asintió aunque su corazón latía con fuerza. De pronto, un zumbido atravesó el aire. Una flecha invisible pasó rozando su rostro, luego otra, y otra. Eran decenas, silenciosas, mortales. Sadriel alzó su escudo, cubriéndola, pero aún así algunas se acercaban demasiado. Ariel, temblando, gritó: «¿Qué hago?» «Cree», respondió él. «Activa las alas». Instintivamente, Ariel se arrodilló, cerró los ojos y declaró con voz firme: «No temeré la saeta que vuele de día, ni la peste que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya». Entonces, un par de alas de luz emergieron de su espalda, extendiéndose hacia los lados como escudos celestiales. Cada flecha que se acercaba era desintegrada al tocar la luz. Pasaron el risco sin herida alguna. «Las promesas no son poesía», dijo Sadriel. «Son armas reales. Aprende a usarlas». Ariel miró al horizonte. El valle del refugio aún no se veía, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. 1000 caerán. A medida que descendían hacia las llanuras de Horeb, Ariel notó algo extraño en el aire. Un silencio tenso, cargado de presencias ocultas. Sadriel detuvo el paso. «Hemos llegado a la tierra del juicio. Aquí los que no confían caen, y los que se aferran viven». De pronto el suelo comenzó a retumbar. Desde las grietas del terreno surgieron hordas de espectros, guerreros sin alma, víctimas de sus propios temores. Avanzaban como un ejército sin fin, con armaduras rotas y ojos vacíos. Eran miles. Sadriel se giró hacia Ariel. «No intentes luchar, solo mantente firme». Los espectros cargaron y Ariel, en vez de correr, cerró los ojos y dijo en voz alta: «Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán». Una ráfaga de viento descendió desde los cielos. Los espectros chocaban contra un muro invisible de gloria que rodeaba a Ariel. Como olas contra la roca, uno a uno caían sin poder tocarla. Ella abrió los ojos. Estaban rodeados por un campo de cuerpos caídos. Sadriel sonrió. «Has aprendido a permanecer. A veces la victoria no es atacar, sino resistir». Ariel miró sus manos. Brillaban con luz viva. Una voz interior susurró: «Tú has hecho del Altísimo tu habitación». Sabía que estaba siendo transformada, protegida, enviada. Pero una amenaza más oscura la esperaba en la siguiente región: la montaña de la mentira. La montaña de la mentira. La senda ascendía hacia un terreno árido, envuelto en una bruma gris. La montaña de la mentira no estaba en ningún mapa, y aún así, todos los viajeros terminaban allí tarde o temprano. Era un lugar donde los pensamientos se volvían enemigos, y la verdad se perdía como eco entre piedras. Sadriel se detuvo al pie del sendero. «No puedo acompañarte aquí. Solo los portadores de la promesa pueden subir. Pero escucha bien. Allí se manifestarán tus dudas. Si crees las mentiras, las alas se apagarán». Ariel tragó saliva y comenzó a subir. Cuanto más avanzaba, más pesada se volvía su alma. Una voz surgió entre la niebla. «No eres elegida. Tu fe es débil. ¿De verdad crees que el Altísimo se preocupa por ti?» Ariel apretó los puños. Las voces eran como cuchillos invisibles, atacando su mente. La piedra de fe empezó a oscurecerse. Tropezó, cayó de rodillas.
las alas se apagaban. Entonces recordó el verso: «Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos». Cerró los ojos con fuerza y gritó: «Yo no creo en tus mentiras, mi refugio es el Altísimo». Un trueno rasgó la montaña. La niebla se desvaneció y las voces cesaron. La piedra brilló con fuerza y las alas reaparecieron más grandes que antes. Ariel se levantó. Había vencido no a un enemigo externo, sino a uno interno. La verdad era su espada. Al descender la montaña, Zadriel la esperaba con una sonrisa. «Has pasado una prueba que muchos no superan. Estás lista para enfrentar a Leviatán». Ariel sintió un escalofrío. El despertar de Leviatán. El cielo cambió de color conforme Ariel y Zadriel se acercaban al lago de cristal. No era agua lo que lo llenaba, sino una sustancia parecida al vidrio líquido, que reflejaba no solo imágenes, sino verdades ocultas. En su centro dormía un ser colosal, Leviatán, el dragón de las profundidades, guardián del último portal hacia el Valle del Refugio. «Pocos han osado cruzar este lago», dijo Zadriel, «y ninguno sin enfrentarlo. Leviatán no puede ser destruido, solo confrontado con la verdad». Ariel dio un paso al frente. Sus alas centelleaban como fuego blanco y la piedra de fe ardía en su pecho. De pronto el lago comenzó a temblar. Una grieta partió el centro del cristal. Del abismo surgió un rugido que sacudió los cielos. Leviatán se elevó con su cuerpo infinito, hecho de escamas oscuras y ojos que veían a través del alma. «Tú no eres digna», tronó la criatura. «Eres débil, temerosa, igual a todos los que han caído». Ariel cerró los ojos, respiró hondo y habló con voz firme. «He hecho del Altísimo mi morada, ningún mal me tocará». Leviatán lanzó una llamarada oscura. Zadriel intentó interponerse, pero la llama lo arrojó lejos. Ariel quedó sola, rodeada por fuego, con el monstruo a su frente. Ariel extendió sus alas y se alzó por primera vez del suelo. Volando sobre las llamas, gritó con todo su espíritu: «Él enviará sus ángeles cerca de mí, que me guarden en todos mis caminos». Una explosión de luz descendió del cielo. Un millar de ángeles surgió alrededor de ella, cubriéndola como una tormenta de gloria. Leviatán rugió y desapareció en las profundidades del lago. Ariel, flotando en el aire, supo que el portal estaba abierto. El portal de los caminos eternos. Cuando Leviatán fue vencido, el lago se calmó. En su centro, sobre una plataforma que surgió del abismo, apareció un arco dorado flotando entre dos columnas celestiales. Era el portal de los caminos eternos, un umbral espiritual que solo se abría para quienes caminaban en fe viva. Ariel descendió lentamente, envuelta por la luz de los ángeles que la escoltaban. Zadriel, herido pero consciente, llegó hasta ella con una reverencia. «Nunca vi alas tan encendidas. Estás cada vez más cerca de tu destino, Ariel». Ella caminó hacia el portal. En su interior giraban imágenes, un desierto, un templo, una batalla final y un árbol de hojas doradas. Las posibilidades eran infinitas. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un cruce entre mundos. Aquí se elige el siguiente paso», explicó Zadriel. «Pero no puedes elegir por impulso. Solo uno de estos caminos te lleva al Valle del Refugio. Los otros son pruebas disfrazadas». Ariel cerró los ojos. La piedra de fe ardía tanto que parecía derretirse. Luego escuchó una voz suave, como un canto. «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre». Ese es el camino,
dijo Ariel, señalando el sendero cubierto de flores secas y tierra agrietada. El desierto del alma. Ariel cayó de rodillas en la arena ardiente. No había sombra, ni agua, ni una sola nube en el cielo. El viento seco le raspaba la piel y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propio latido. El portal se había cerrado tras ella. Zadriel había quedado atrás. Ahora estaba sola. O al menos eso parecía. Cada paso en el desierto era un desafío. El calor la desgastaba, la duda regresaba. Las alas ya no brillaban con tanta intensidad. Y entonces comenzaron las visiones. Apareció su madre, mirándola desde lejos, llorando. «¿Por qué me dejaste, hija mía? Este no es tu camino». Luego su padre, con voz severa. «Nunca fuiste lo suficientemente fuerte. No eres como los antiguos». Y luego su yo más joven, arrodillada y rota. ¿De qué sirvió confiar si sigo sola? Ariel cayó al suelo, con lágrimas en los ojos, murmurando. «¿Dónde estás, Altísimo? Dijiste que estarías conmigo». Y entonces, en ese susurro de desesperación, una brisa suave acarició su rostro. Una voz, profunda y dulce como ríos subterráneos, habló. «Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia». Ariel alzó el rostro. Una sombra fresca la cubría. Sobre ella un árbol que no había visto antes ofrecía cobijo. En su tronco estaba tallado un símbolo, las mismas alas que llevaba en su espalda. Comió del fruto que colgaba. Bebió de un arroyo que brotó al pie del árbol. Y supo que no había estado sola. «Aunque atraviese desiertos, su sombra me alcanza», murmuró, sonriendo con el corazón fortalecido. El cielo comenzó a oscurecer. No por tormenta, sino porque la noche de los gigantes se acercaba. La noche de los gigantes. El sol desapareció por completo, sumiendo el desierto en una oscuridad total. Ni luna ni estrellas se veían. Solo el sonido de pasos pesados a lo lejos rompía el silencio. Desde las dunas emergieron figuras enormes, gigantes de sombra, formados con el miedo de generaciones. Cada uno llevaba cadenas en sus manos, hechas de mentiras, orgullo, dolor y desesperanza. Eran los enemigos de los que habían sido llamados. Ariel se puso de pie, aún con el sabor del fruto del árbol en su boca. Su cuerpo temblaba, pero sus alas centelleaban una vez más, como brasas en la noche. El mayor de los gigantes habló con voz de trueno. «¿Tú eres la enviada? ¿Una niña con luz en los ojos? ¿Crees poder pasar entre nosotros sin caer?» Ariel no respondió con palabras. En su interior ardía una certeza como nunca antes. Cerró los ojos, respiró profundo y avanzó. Los gigantes alzaron sus armas. Pero antes de que pudieran tocarla, una muralla invisible los detuvo. El suelo se iluminó bajo sus pies con cada paso que daba. Cada gigante que intentaba acercarse caía sobre su propio peso. «¿Qué es esto?», rugieron. Ella abrió los ojos y habló con voz firme. «No me tocarán, porque he hecho del Altísimo mi morada. Él me pondrá en alto, me mostrará su salvación». Una figura descendió del cielo. Zadriel, ahora más radiante, acompañado por una legión de ángeles, cayó como relámpago entre los gigantes, quienes comenzaron a dispersarse, rugiendo de terror. «Ariel, has resistido la noche. El refugio está cerca, pero una última puerta nos separa, y no se abre con fuerza, sino con humildad». Ariel asintió. Estaba lista para atravesar el umbral final. Después de la noche más oscura, la aurora se levantó como una sinfonía de colores. Ante Ariel y Zadriel se extendía un valle escondido por siglos, el Valle del Refugio, cubierto de nubes doradas, montañas cantantes y campos de fuego azul que no quemaba, sino purificada. Pero antes de entrar, una puerta inmensa de mármol blanco se alzaba entre dos columnas vivientes.
No tenía cerradura, ni manijas, ni bisagras. Solo una inscripción grabada en lenguas antiguas. Esta puerta solo se abre a quien conozca su nombre. Zadriel se volvió hacia Ariel con seriedad. Muchos llegan hasta aquí. Pocos entran. Saber su nombre no es repetirlo. Es haberlo vivido. Ariel cerró los ojos. Todo su viaje pasó frente a ella como un río. El bosque silencioso, el ataque de la bestia, las flechas invisibles, la voz en la montaña, Leviatán, el desierto, los gigantes. Cada vez que había caído, una voz la había sostenido. Cada vez que dudó, una sombra la había cubierto. «Tú estuviste conmigo», murmuró. Abrió los ojos, dio un paso hacia la puerta y susurró. «Tu nombre es refugio, fortaleza, escudo, fuego, pastor, padre, altísimo». La puerta vibró y una brisa sagrada la envolvió. «Pero sobre todo», continuó Ariel, «tu nombre es amor fiel». La puerta se abrió lentamente, dejando escapar una luz tan intensa que Zadriel inclinó el rostro. Ariel, sin miedo, la atravesó. Al otro lado, el valle del refugio la esperaba, pero no con descanso, sino con una última gran batalla. El trono de las sombras. El valle del refugio no era como Ariel lo había imaginado. No era un paraíso de descanso, sino un campo luminoso, interrumpido por una colina donde un trono oscuro se alzaba entre espinas negras. Sentado en él estaba un ser encapuchado con rostro de humo, el usurpador. «Llegaste lejos, pequeña luz», dijo, su voz llena de engaño. «Pero este valle me pertenece. Lo tomé cuando los tuyos se rindieron al miedo». Zadriel se acercó con su espada en alto, pero Ariel lo detuvo. «Esta batalla es mía», el usurpador rió. Con un movimiento de su mano, una marea de sombras emergió del suelo, tomando forma de todos los temores que Ariel había vencido. La bestia del bosque, las flechas invisibles, los gigantes, incluso la forma de Leviatán. «Si realmente estás cubierta por el Altísimo, demuéstralo». Ariel sintió por primera vez el peso de todo lo vivido. Su cuerpo temblaba, su voz parecía perdida, pero entonces cayó de rodillas y levantó la piedra de Ce hacia el cielo. No gritó, no luchó, solo susurró. «Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré». Una luz descendió como relámpago, cubriéndola por completo. Sus alas se expandieron más allá de lo humano, el cielo mismo pareció abrirse, y una voz resonó por encima de todo. «Este es mi refugio, y en ella he puesto mi espíritu». El usurpador gritó de rabia, la luz lo envolvió y sus sombras se deshicieron como ceniza en el viento. Cuando la calma volvió, solo quedaba el trono, ahora vacío. Ariel se puso de pie, había vencido no por fuerza, sino por rendición total. El trono oscuro, ahora vacío, comenzó a deshacerse. En su lugar creció un altar de luz blanca, rodeado de lirios dorados que brotaban desde el suelo, como si siempre hubieran estado esperando este momento. Zadriel cayó de rodillas y colocó su espada sobre el altar. «El refugio ha sido restaurado, pero algo más se ha activado contigo, Ariel. El que mora al abrigo del Altísimo no solo es protegido, es llamado a proteger». Del cielo descendió un pergamino, envuelto en fuego dorado. Ariel lo tomó con manos temblorosas y al abrirlo, el aire mismo pareció contener la respiración. Eran los nombres de aquellos que todavía estaban en camino y los que aún no sabían que estaban perdidos. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Ahora tú eres guardiana del refugio. Has sido puesta en alto no para descansar, sino para levantar a otros». El altar brilló intensamente y una corona de luz descendió sobre su cabeza. No era corona de reyes, sino de los que sirven, de los que velan, de los que interceden. «Desafiaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
dijo una voz, envolviéndola como un canto de eternidad. Ariel alzó la mirada. Las montañas del valle se abrían en caminos invisibles y desde cada uno se acercaban otros peregrinos, rotos, temerosos, sedientos de esperanza. Su viaje había sido por ellos también. La historia aún no había terminado. Nuevos peregrinos. Desde los bordes del valle comenzaron a llegar caminantes. Algunos cojeaban, otros iban cubiertos de polvo y cicatrices. Sus ojos hablaban de batallas vividas en silencio, de oraciones lanzadas al cielo sin respuesta. Hasta ahora. Ariel descendió del altar con humildad. La corona de luz se desvaneció en su cabello, no para adornarla, sino para recordarle quién la había levantado. Caminó entre los peregrinos tocando sus frentes con la piedra de fe, que ahora brillaba con luz propia. Al hacerlo, algunos comenzaron a llorar. Otros, al cerrar los ojos, vieron las alas que llevaban marcadas desde el nacimiento, aunque nunca las habían notado. «¿Quién eres?», le preguntó una niña de ojos grandes. Ariel la tomó con firmeza y se volvió hacia los nuevos viajeros. Muchos de ellos temblaban al ver el desierto detrás, o recordaban a los gigantes, las montañas, los portales. Ella alzó la voz con suavidad. «No temerán al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, porque el Altísimo camina con ustedes». El refugio no era solo un lugar, era una promesa viva que ahora se extendía a otros. La expansión del refugio. Día tras día, el valle del refugio se llenaba de más almas. Algunas llegaban solas, otras en pequeños grupos. Muchos habían oído en sueños o visiones una misma frase: «Venid, porque bajo sus alas hallaréis descanso». Ariel guiaba a los nuevos como una pastora luminosa. Les enseñaba a invocar las promesas del Altísimo, a activar las alas invisibles marcadas en sus espaldas, a reconocer la piedra de fe que cada uno traía sin saberlo. Y en cada uno se repetía el milagro. Los débiles se volvían fuertes, los rotos eran sanados, los perdidos encontraban camino. «¿Cómo supiste que este lugar existía?», le preguntó un anciano. «No lo supe», respondió ella. «Solo creí en lo que me fue prometido». Zadriel, desde lo alto de una colina, observaba el movimiento del valle con reverencia. Los ángeles iban y venían como centinelas de luz, rodeando a los recién llegados. Y entonces sucedió algo inesperado. La piedra de fe de Ariel comenzó a brillar con un color diferente, azul profundo. Era señal de que una nueva etapa estaba por comenzar. El valle no era el final, era el centro de algo más grande. Ariel lo comprendió sin necesidad de palabras. Volvió al altar de luz, se arrodilló y susurró: «¿Qué quieres de mí ahora, Señor?». Una voz como fuego suave le respondió: «Ahora debes regresar, no para buscar refugio, sino para llevarlo contigo». El retorno de la mensajera. Al amanecer, mientras el valle cantaba con miles de voces nuevas, Ariel se preparó para partir. Vestía ahora una túnica tejida de luz y polvo de estrellas. En su espalda, las alas invisibles brillaban con más fuerza que nunca. Zadriel la acompañó hasta el borde del valle. «Volverás a un mundo que aún duerme. Muchos no creerán. Algunos se burlarán. Otros intentarán apagar tu luz». «¿Y qué haré entonces?», preguntó Ariel con voz firme. «Lo mismo que hiciste aquí, confiar». Antes de partir, Ariel tomó el polvo del altar y lo guardó en una pequeña vasija de cristal. Era el símbolo del refugio, la promesa viviente. No necesitaba muros ni templos, era una presencia que se cargaba en el alma. Al cruzar el umbral, el valle desapareció detrás de ella, pero Ariel ya no era la misma. Al principio pocos escuchaban, pero con el tiempo uno, luego dos, luego cientos, comenzaron a buscar. Y entonces sucedía el milagro. Sus espaldas comenzaban a arder con luz. Las alas volvían a desplegarse. El refugio empezaba a vivir en ellos. Ariel comprendió que el valle podía florecer en cada corazón dispuesto. El refugio se multiplica. Ariel ya no caminaba sola. A su alrededor, otros que habían despertado a la promesa del Altísimo caminaban también. Algunos eran sanadores, otros guerreros, otros simplemente testigos. Pero todos llevaban algo en común:
la luz del refugio en sus ojos. Comenzaron a formarse pequeños nidos del Altísimo en las aldeas. No eran templos ni estructuras grandes, sino hogares donde se enseñaba a confiar, a resistir, a vivir bajo las alas invisibles del Omnipotente. Un anciano que antes se negaba a creer lloró al tocar su piedra de fe y ver, por primera vez, sus alas. Una mujer que vivía en el temor desde niña soñó con el valle y al despertar ya no tenía miedo. Y niños, cientos de ellos, comenzaron a hablar de visiones con ángeles, de batallas ganadas en sueños, de voces que les decían: «No temerás al terror nocturno, ni a la peste destructora». Ariel observaba y sonreía. Lo que había vivido no era solo suyo. El refugio se extendía como un río secreto por debajo del mundo, surgiendo donde el corazón se rendía. Una noche, mientras miraba las estrellas, Zadriel apareció una vez más. ¿Te das cuenta, Ariel? Lo que parecía el final era solo el principio. Sí, respondió ella. Ahora entiendo. No solo fuimos llamados a ser salvados, sino a mostrar la salvación. Y al decir esto, una nueva estrella brilló en el cielo. No era común, era señal de que una promesa eterna se había encendido sobre la tierra. Promesa inquebrantable. El mundo no cambió de golpe. Aún había guerras, sombras y dudas. Pero donde Ariel y los suyos pasaban, el aire se volvía distinto. Algo invisible empezaba a echar raíces, la certeza de que no estaban solos. Muchos preguntaban: ¿y si caigo? ¿Y si no soy digno? ¿Y si el miedo me vence otra vez? Ariel siempre respondía lo mismo: Él no te abandona. No es tu fuerza la que te sostiene, es su fidelidad. Y entonces compartía las palabras que la habían sostenido desde el principio, como un juramento antiguo que ardía en sus huesos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Estas palabras cruzaban bocas y generaciones. Los niños las recitaban como canciones. Los ancianos las escribían en las puertas. Los guerreros las llevaban talladas en sus espadas. Ariel ya no era solo una viajera, era una voz viva del Salmo, una encarnación del pacto eterno entre el Creador y los que creen. El refugio había dejado de ser un lugar oculto. Ahora era un reino en movimiento. El reino invisible. Ariel, ahora conocida como la guardiana del refugio, caminaba por tierras lejanas donde nadie jamás había oído hablar del Altísimo. Y sin embargo, en cada lugar encontraba corazones listos para despertar. Ella no necesitaba tronos, ni ejércitos, ni estandartes. Su autoridad estaba en la luz de sus ojos, en la firmeza de sus pasos, en la paz que dejaba tras de sí. Una vez, un rey arrogante le preguntó: ¿Dónde está ese Dios del que hablas? ¿Dónde está su reino? Y ella, con una sonrisa serena, respondió: Su reino está donde alguien lo invoca con verdad. Está donde alguien confía cuando todo tiembla. Está en los que lo aman aunque no lo vean. Y entonces levantó su vara, y en medio del palacio del rey surgió una columna de luz. Los presentes cayeron de rodillas, no por miedo, sino porque el refugio se había manifestado en medio del caos. Ariel comprendía cada vez más. No había frontera, idioma o sombra que detuviera a un corazón que decía sinceramente: mi Dios, en quien confiaré. Mientras el mundo seguía girando, el reino invisible del Altísimo crecía en silencio, como semillas de luz bajo la tierra. Y Ariel, ahora anciana pero incansable, seguía sembrando. Solo una promesa le quedaba por cumplirse. Y le mostraré mi salvación. Ariel, con los cabellos plateados por el tiempo y los ojos encendidos como al principio, se encontraba sola en una colina bajo el cielo estrellado. Había guiado a miles, visto milagros, vencido monstruos y despertado corazones dormidos. Pero ahora sentía el llamado de volver, no al valle del refugio, sino a la presencia del Altísimo. Cerró los ojos y en el silencio, la voz que la había guiado toda la vida volvió a hablar, tan cercana como siempre. Ariel, me invocaste y yo te respondí.
Estuve contigo en la angustia. Te libré. Te puse en alto. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y ahora? Susurró ella temblando. Y la voz, suave como la eternidad, concluyó: ahora te mostraré mi salvación. El cielo se abrió. Una luz más pura que cualquier sol descendió, y Ariel fue envuelta por alas invisibles, las mismas que la cubrieron en el bosque, en la montaña, en el desierto. Ahora la alzaban hacia el hogar eterno. No hubo tumba, ni muerte, ni final. Solo un nuevo comienzo. Desde entonces muchos afirman que en momentos de peligro o duda sienten una sombra protectora sobre ellos. Algunos dicen ver a una mujer de luz con alas invisibles caminando entre los justos. Porque quien habita al abrigo del Altísimo vive para siempre, bajo sus alas.